Este es el momento exacto y preciso en que me subo a la nueva Jeep Compass para poner la prueba en un recorrido épico por la península de Yucatán para saber si es verdad o mentira que esta es una de las mejores camionetas SUV que te puedes comprar, o si por esta cantidad de dinero te conviene más una camioneta SUV de otra marca. Hoy te voy a decir qué cosas sí tiene Jeep Compass que la hacen especial, qué cosas no tienen y me gustaría que fueran diferentes, e incluso le vamos a pedir al mismísimo Frankie Monstruo que nos enseñe cómo funciona el sistema de estacionamiento autónomo de la camioneta. Pero por favor, no vayas a tomar una decisión de compra apresurada sin antes ver este video completo. Lanzamos una encuesta sobre Jeep Compass 2023 y ustedes nos preguntaron: Armando Murillo, ¿cuáles son sus principales competidores en la actualidad? Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Toyota RAV4, la Flor Escape, Honda CR-V. Muy buena. Esa es la gran competidora dentro de este segmento. Ciroc C, ¿cuáles son las novedades de esta nueva versión frente a la anterior? El motor. En esta versión, que es la tope gama, este es el motor 2 litros turbo y 4x4, y las de entrada, que es el motor 1.3 turbo. Armando Murillo, ¿cuál es el consumo de gasolina en litros, tanto en ciudad como en carretera? No sabemos, porque en esta prueba le hemos pisado sabroso y estos rendimientos que nos ha dado no reflejan un manejo normal en condiciones reales. Pero promedio está como en 14 kilómetros por litro. Yo creo que sí le puede sacar hasta los 16 en carretera, y en ciudad la versión con el motor 1.3 yo creo que sí le andas pegando a los 10. Sí. 14 a 16 kilómetros por litro reales se me hace una buena cifra. Gilberto Jiménez, estoy indeciso por Jeep Compass o Mazda CX-5. ¿Cuál será mejor opción? ¿Tú qué opinas? Por un lado, Mazda me gusta mucho, el refinamiento de sus materiales me parece excelente, la experiencia de la conducción también, pero creo que hoy me voy por este Compass. El Mazda de la CX-5 también hay una versión con el 2.5 turbo, pero por otro lado, esta nueva Jeep Compass 2023 tiene más espacio interior, más cajuela, es un poco más ancha. La recomendación es ve al concesionario, haz la prueba de manejo y al final es la que más te guste. Cookmar, capacidades off-road, prueba en la arena. Te la voy a deber para un siguiente video. Yo creo que se va a defender bastante bien. Luis Orozco, sigue siendo fabricada en México, sí, en la planta que tienen en Toluca. La versión tope gama, las dos versiones de entrada vienen de Brasil. Eric Rodríguez, ¿es un verdadero 4x4 o solo es un all-wheel drive? Yo creo que sí es un verdadero 4x4 porque tiene el bloqueo de diferencial central. No tiene caja reductora, no tiene transfer del low, pero no es un all-wheel drive normal, es mejor que eso. Noel Díaz, ¿cómo se siente el cambio de motor? El 2 litros turbo es heredado del Alfa Romeo Tonale. Lo siento muy bien puesto a punto, se siente como si fuera un motor natural aspirado, en el sentido de que casi no tiene retraso, está súper bien. Creo que le hizo justicia a la revolución a este Compass. Rodrigo Troncoso, si reclinas los asientos posteriores, te puedes acostar a dormir estirado con un colchón, digo, como para acampar. Eso es algo que a mí sí me gusta. No me he fijado si quedan planos, fíjate. Seguramente no. Pero si le rellenas una colchonetita por abajo ahí, chonchita, sí, yo creo que sí cabes para dormir. El volumen interior está muy bueno, sobre todo el ancho. Alexis Landazuri, ¿no viene con tracción 4x4? Sí. José Ledón, ¿cuál es el precio, mi Gus? Para empezar, mi nombre es Gonzalo, José. Gracias, carnal. El precio te lo ponemos en pantalla en este momento, en lo que estamos diciendo esto. Fernando Martínez Gómez, Jeep Compass o Volkswagen Tiguan Airline. ¿Tú qué opinas? Me quedo con Compass. Yo te diría que depende de para qué, porque creo que Tiguan todavía puede tener un poquito de mejor habitabilidad que Compass, pero ¿cuál tiene más capacidades de aventura? No, estas son todas. Dejo que la Compass se estacione sola. Se pone el Park Sense. Yo digo, quiero el lado izquierdo. Con la direccional. Busca el lugar, por favor. Sí. Aquí hay un lugar. Seguramente lo va a detectar. Aquí está. Se encontró un lugar. Deténgase, retire las manos del volante. Ponga reversa hacia los alrededores. Aquí está. Solito mueve el volante. Solito se mueve. Solito se mueve. Con todos los sensores se apoya. Y ahí está, regresando. Solito, miren. Ahí está. Maniobra perfecta. Ya tú nada más le haces así. Es así. Y le das al viene. Tranquilos. Solita se va a hacer para adelante. Chingón. Sin manos. Hasta que se quede en medio. Tal vez te estés preguntando, ¿qué tanto le cabe atrás a Jeep Compass?
No, mi brother. Pues sí le cabe bastante. Si las metes paradas, 3 maletas le caben perfectamente bien. O un Gons. Ya me he sentado en otras cajuelas antes y ya puedo dimensionar un poco mejor en los espacios con mi cuerpo. Aunque este maletero, esta cajuela tiene muy buen ancho, la altura sí me queda, la altura de la 100 de la cabeza. No es tan alta como en otras marcas, pero eso tiene que ver con el piso. En realidad tiene esta cosita que dice push. Sacas una manijita y aquí abajo tenemos una llanta de refacción de tamaño real. Y yo no sé ustedes, pero yo prefiero que el piso esté más alto para que quepa una llanta más grande en lugar de tener una llanta chiquita. Existe la duda de si los asientos se abaten planos o no. Vamos a checarlo. Entramos por aquí. Acá arriba abatimos el asiento. Ok. No queda plano, pero es casi plano. Atrás el espacio es muy cómodo, mucho más cómodo de lo que esperas. Algo que me gusta mucho es el espacio para las piernas. El muslo va completamente recargado, la posadera del asiento es alto, la rodilla va a la altura de la cadera y real y verdaderamente podemos meter los pies debajo del asiento delantero para una posición muy cómoda. ¿Caben acaso 3 adultos? Yo creo que sí, porque aún estando en la posición del asiento central, las rodillas no van tan elevadas gracias a que el ducto no está tan alto como en otros vehículos. Además podemos localizar un par de ventilas para el aire acondicionado, 2 puertos USB y toma corriente de 12 voltios más abajo. Adelante, mucho más cómodo de lo que parece. Esta es una de las pantallas más grandes de su segmento, 10.1 pulgadas, está buenísima. Entre las cosas que cambiaron está la interfaz de la pantalla, todo es muchísimo más intuitivo que antes. Acá arriba tenemos atajos para climatización, pero también podemos ir aquí o encender el clima acá presionando este botón. Hay enfriamiento para los asientos, cosa que he disfrutado muchísimo. También hay perillas físicas para la velocidad del ventilador, así como para el volumen, el infoentretenimiento, el audio. Mientras que si quieres subir o bajar la temperatura, se hace con estas flechas rojas y azules. Este panel de botones es muy importante. Tenemos el sistema Auto Start Stop, control de tracción y estabilidad, alerta y preservación de carril, luces de emergencia, sensores de estacionamiento y sistema de estacionamiento semi-autónomo. Quiere decir que tu Compass se estaciona sola. Control crucero de este lado, freno de mano eléctrico, modo drive con función de modo manual. Me encanta que el clúster de instrumentos no solo es digital, sino es una de las pantallas más grandes en este rango de precios. 10.24 pulgadas de clúster acá gigantesco y tiene más de 20 configuraciones distintas. Lo quieres así, quieres poner cosas en estos paneles, materiales suaves por todos lados, asientos sumamente cómodos, el Command View, techo panorámico gigantesco, respaldos de los asientos. Estas perforaciones sirven para la climatización de los asientos. 2 puertos USB, mientras que acá abajo tenemos un cargador inalámbrico. Pero el detalle que más me gusta es este botón de aquí. Este es el 4-Wheel Drive Lock. Este es el bloqueo de diferencial central. Este botón convierte a tu Jeep Compass en un vehículo 4x4, sin low, sin reductora, pero 4x4 real, repartiendo la tracción en las 4 ruedas en los 2 ejes de manera permanente y le da unas capacidades off-road que pueden ser buenísimas, pero yo las quiero poner a prueba, Jeep, si me estás escuchando. Es elegante y lujosa, sumamente amplia, cómoda, me encanta. En cuanto a seguridad, ¿cómo estamos? Pues a mí me parece que es muy completo. Tiene 7 bolsas de aire, incluidas las de rodilla, todos los radares, sistema de punto ciego, el abandono de carril, tienes también el control de crucero adaptativo, también la alerta de colisión frontal, con frenado autónomo, control de estabilidad. El tema que sea all-wheel drive te da una seguridad mayor. Machín. Cámara de reversa con la alerta de colisión trasera y visión 360. Yo estoy muy encantado como con toda la funcionalidad, la verdad. No le he encontrado algo que no me guste, excepto lo del tema de la consola central. Fuera de eso, los espejos están gigantescos, la visibilidad es muy buena, la sensación de conducción es de lo mejor. Seguridad y asistencias de conducción aquí. Automatic Emergency Braking. Ponle que sí y ponle lejos, a ver. Sensibilidad así, la más cañona. El freno cuando ahí está ya encendido. También tenemos control crucero adaptativo. No hay que presionar este botoncito de aquí, hay que presionar el que está más pegado al centro del volante. Le picas y ahí le pones la distancia, si la quieres más o menos. Y se frena, aunque lo tenga para 66 kilómetros por hora. El auto de adelante se está frenando. Es más, vamos a reducir la distancia un poquito. Casi está alto total, 7 kilómetros por hora. Hay alerta de abandono de carril. Lo puedes apagar, lo puedes prender desde aquí. Desde los botones directos acá arriba. No me queda
quejo. O sea, No. No me quejo de Tiene nada. toda la farmacia, ¿eh? Mira, aquí hizo el alto total y sigue activo el control crucero. Y se apagó la máquina porque pusimos el auto start stop. Está detenido el coche de enfrente, pero tú también. Entonces, cuando avance, o te manda la alerta de que ya está avanzando el vehículo de enfrente, o también inicia la marcha junto con el vehículo de adelante. Yo creo que ya se apagó. Yo lo apagué. Ahí está listo. Y ahí está, Sí. está amarrado. Ay, se Y frena, va se frena. frenando. Sí, se frena solo. Está curado que lo haga. Y ahora yo puedo acelerar. Ah, no, pero le puedo dar set de nuevo para no acelerar yo y que lo haga solito. Recuerda que si pisas el freno en automático se borran las asistencias. Este está chido, mira, ahí se detuvo. Tenemos el auto start stop apagado para que el motor no se apague. Y si él avanza, ¿voy a avanzar yo? No. Entonces sí se detiene hasta alto total, pero yo le tengo que dar el comando de avanzar con el pie en el acelerador y después ya le puedo dar resumir. Y ya que reanudo, continúa con el crucero adaptativo. Ahí está. Ahí está. La asistencia de colisión frontal con frenado autónomo. Ojalá que nadie los tenga que ocupar. Pero es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Acelero contundente. La insonorización es muy buena. 150. Va con la mano en la cintura. 170. Ay. Sí, la estabilidad es buenísima. Sí. 190. Todavía hizo el cambio de marcha a 190. 92. Ok, aquí está gobernada electrónicamente 192 kilómetros por hora. Manejé CRB y la llevamos a 200 kilómetros por hora y llegó a los 200 con un poco más de facilidad que esta Jeep Compass. Y se plantó muy bien CRB a alta velocidad. Pero Jeep Compass, ahorita que la llevamos a 190, me pareció con un manejo todavía más refinado y más estable. Sí, se mueve bien, no rola, no vibra. La calidad de marcha me parece muy buena. El volante muy firme. El nivel de rodamiento también es muy bueno.